Oscar, si quieres empieza tú. Sí, vamos a hacer la introducción corta porque sería muy larga si nos ponemos con los detalles. Mira, David, fíjate, yo siempre he estado experimentando con temas de alimentación. Creo que en ese sentido tú y yo nos parecemos bastante. Yo tengo aproximadamente 5 años intentando muchas cosas que he tratado de aprender por mi cuenta, de ir probándolas en mi propio hogar con mi esposa y mi hijo. Mi esposa es la hermana de Leire, para quienes no saben. Y hemos como ido evolucionando en la forma como nos alimentamos en casa y eso empezó de alguna forma como a influenciar personas que estaban cerca de mí, particularmente. Y en un punto yo logré ayudar a 2 personas que trabajan conmigo, a 3 personas que trabajan conmigo a principio del año pasado, hace aproximadamente un año. O sea, empecé a ayudarlos a ellos porque tenían enfermedades que supuestamente eran incurables y que la medicina convencional reconoce como incurables, que son la gota, que son problemas de ácido úrico, y el Hashimoto, el hipotiroidismo Hashimoto, que es un hipotiroidismo autoinmune. Y yo, sin ser médico, sino siendo abogado, pero bueno, estando muy involucrado con temas nutricionales, logré ayudarlos a ellos, con el conocimiento que tenía, a revertir esas enfermedades incurables en cuestión de 3 y 4 meses. Y yo en algún punto dije, wow, esto es muy poderoso, esto literalmente puede cambiar vidas, pero en ese punto yo reconocí que yo no podía hacer esto solo, porque en algún punto esto iba a necesitar de un profesional de la salud, a pesar de que daba resultados. Digamos, es un poco irresponsable llegar a ayudar a una persona a cambiar su salud cuando está en un estado crítico de una enfermedad, un síntoma que está diagnosticado y tratado clínicamente. Es irresponsable hacerlo sin ningún tipo de conocimiento. Y yo invité a Leire al proyecto y Leire inmediatamente se animó. De todos modos, le doy la palabra a ella para que diga qué pasó, cómo se involucró ella y qué pasó, o sea, cuál es su background como médico y qué pasó en ese momento. Bueno, sí. Em, Primero que nada, gracias David por tenernos aquí. De verdad que hablamos ya hace meses y estamos muy agradecidos porque al principio es difícil empezar a conocer gente en todo este medio y creo que fuiste de las primeras personas que conocimos y bueno, aquí estamos. Y para comentar un poco lo que Oscar venía diciendo, es que yo soy médico, me gradué en la Universidad del Rosario en Bogotá, en Colombia, y la verdad es que durante toda mi carrera, que fueron 6 años, siempre me interesó como todo el tema nutricional, el tema de la alimentación, pero realmente no es algo que uno estudia en la carrera. Eso es así. No, muy poco se habla de este tema, incluso cuando se habla de diferentes patologías, por ejemplo, la obesidad, poco se habla de qué deben de comer y se da hasta por sentado que una persona que va a un consultorio médico a buscar ayuda, le dices tienes que comer mejor, mejor que significa cualquier cosa, porque no te dan directrices claras. Lo máximo que te podrán decir es, bueno, tienes que comer menos, hacer más ejercicio, pero realmente no hay una educación nutricional. Yo por mi parte empecé a estudiar, bueno, un poco de lo que podía leer en mis tiempos libres, pero nunca tuve una formación nutricional durante mi carrera. Y después, por cuestiones de la vida, me vine a vivir a Madrid, vivo actualmente en Madrid y me especialicé, hice un posgrado en trastornos de la alimentación, que, bueno, siempre fue uno de los temas que me gustó desde un ámbito preventivo, siempre fue como de mis intereses, y el posgrado era trastornos alimentarios y obesidad. Y bueno, aquí entra un poco que Oscar, como comentó, Oscar es mi cuñado, es esposo de mi hermana, y el año pasado me empezó a comentar que él había estado estudiando, había ayudado a estas 2 personas con las que él trabaja y empezó lo que es hoy en día Sin Pastillas. Y, y bueno, realmente el nombre creo que es de las cosas que más nos ha hecho empatizar con las personas, porque nosotros lo que les queremos transmitir a todos los que nos siguen, a las personas con las que hablamos, a las personas que ayudamos, es que hay una vida más allá de las pastillas y que es verdad que sí hay muchísimas pastillas que necesitamos. Y esto no es una invitación a que dejen de tomar pastillas y que si tienen un tratamiento crónico lo dejen, todo lo contrario, tienen que seguir tomándose sus pastillas y hacer su tratamiento médico. Sin embargo, hay mucho que hacer aparte de las pastillas, que son una curita, como un trapito de agua tibia que te va a calmar, te va a mantener vivo, pero hay
todo una cuestión por detrás, hábitos alimentarios, todo lo que hacemos en el día a día, desde que nos levantamos hasta que, bueno, lo que hacemos de ejercicio físico, lo que hacemos si tenemos o no contacto con la naturaleza, y básicamente la alimentación, y a eso, en eso nos basamos nosotros, y creo que eso, no sé, Oscar, si quieres complementar algo más, pero eso es lo que es Sin Pastillas desde mi punto de vista. Nos encanta el tema de que David, por supuesto, yo una vez escuché un podcast tuyo que tengo que ver si ese es el inicio de todos tus podcasts, de todos tus episodios, o si fue ese en particular, lo tengo que buscar, porque tú haces como una especie de recuento de lo que es y ha sido el ser humano a lo largo de su evolución, de las cosas que hemos perdido, de esa esencia que nos hizo humanos y que hemos eh, experimentado durante millones de años. Y ese recuento nosotros nos sentimos muy identificados con ese recuento, porque a pesar de que nuestro proyecto sí, es verdad, está basado en temas médicos, porque al final del día debe haber un conocimiento médico para poder decirle a una persona con autoridad que su enfermedad es causa de sus hábitos alimentarios. Si bien es cierto que eso es así, al final del día nuestro proyecto se parece en muchísimas cosas, mucho más de lo que parece el tuyo, en el sentido de que la salud y el hecho de estar bien y de ser saludable es muchísimo más sencillo de lo que hoy eh, pareciera serlo. Porque al final del día estamos de alguna forma huyendo, y siempre lo decimos, y yo sé que tú eres muy, muy partidario de esto también, estamos tratando de huir de tanta modernidad que al final del día está comprobado que causa enfermedad en muchos aspectos, y no solo es el tema alimentario, como dice Leire. Y nos gusta mucho tu práctica de yo busco la sencillez porque tanta complejidad pareciera estarnos enfermando. Y al final del día se trata de eso, es verdad. Sin pastillas puede sonar un proyecto un poco complejo porque no ayuda a cualquier persona, aunque al final sí, pero es como un tema que nuestro mensaje va enfocado a, como dice Leire, la vida que hay más allá de las pastillas. O sea, si eres una persona que está tomando pastillas, que está resignado a medicarte para el resto de tu vida, queremos decirte que no es tu última oportunidad el hecho de tomar pastillas. Y eso, justo ahí, cuando esa persona se siente identificada con ese mensaje, ¿a dónde le ayudamos a llegar? A la sencillez de la vida. Y todo va hacia la sencillez. No te comas esto que tiene 5 cosas, cómete esto que tiene una sola. No te comas esto que no lo comía tu tatarabuelo, cómete esto que lo comía tu tatarabuelo y que sabe lo que es. Entonces, digamos, nos encanta la sencillez y en eso nos sentimos muy identificados contigo, porque como te dije al principio, y ya te doy la palabra porque no quiero, a mí me encanta hablar y eso es malo. Eh, la salud es mucho más sencilla de lo que pensamos. Oscar y Leire, mira, a mí me gustaría empezar por el tema de, ya que vamos a estar hablando de pastillas, obviamente me gustaría empezar por saber por qué hay toda una industria detrás farmacéutica, detrás de todas esas enfermedades modernas, bien llamadas modernas, ¿no? Por alguna razón. Porque es que si hay una industria detrás es porque seguramente hay un mercado. Entonces mi pregunta es, ¿por qué estamos tan enfermos que hemos creado realmente nosotros mismos ese mercado de la industria farmacéutica? ¿Por qué hemos llegado al punto de estar tan enfermos para que haya una industria detrás de casi trillones? Estamos hablando de trillones de dólares. Leire, te doy la palabra para que des tu punto de vista sobre eso. Sí, yo creo que este punto, David, es muy importante porque precisamente estamos expuestos a un sistema de salud, un sistema alimentario donde somos víctimas de que nuestra salud y nuestra enfermedad va a generar, como dices, un mercado. Es decir, una persona enferma es una persona que va a tener que comprar mensualmente una medicación que va a necesitar de por vida, por ejemplo, las estatinas. A ti cuando te diagnostican colesterol alto, te van a mandar unas estatinas de por vida. Y eres parte de ese negocio y eres uno más que va a contribuir a que esa industria siga creciendo. Y es la industria farmacéutica y es también la industria de la alimentación. Y es muy grave entender esto porque, primero que nada, las pastillas muchas veces, como lo dije antes, no son una solución, simplemente tapan síntomas. Y por otro lado, estamos también expuestos a estos supermercados, estos, como lo quieran llamar en sus países, donde compramos la comida, es en un, no sé, me atrevo a decir un 90%, pero creo que es más
de pura comida que realmente no nos nutre. Y que como Oscar decía, cuando nos vamos a lo más sencillo, cuando vamos a lo más simple, es cuando encontramos una verdadera solución, que no son las pastillas. Las pastillas te mantienen vivo, vamos a ponerlo así, vivo. No voy a ahondar ahí, pero te mantienen vivo, pero no te llevan a ese nivel, a esa calidad de vida que es la que queremos buscar a través de la sencillez, a través de, en vez de ir al supermercado y pasearme por todos los pasillos que son enlatados, procesados, altos en azúcares, altos en aceites vegetales, creo que es uno de los temas más importantes que nosotros insistimos día a día, porque cuando nos dijeron que dejáramos de comer grasas saturadas y que lo sustituyéramos por aceites vegetales, es cuando empezamos a ver este desastre que estamos viendo a nivel de obesidad, de sobrepeso, de diabetes, de hipertensión, entre otras. Vale, pero Ese es mi... te pregunto yo ahora y llevo un paso esto mucho más allá, porque claro, estamos hablando de que muchas veces a nivel estadístico se comenta de que el 80%, incluso el 90% de la población está metabólicamente enferma. Pero yo salgo a la calle y vamos a ser aquí sinceros. Yo salgo a la calle y yo no veo al 80% de la población, al 90%. Si yo cuento 10 personas a mi alrededor, yo no veo a 8 físicamente enfermas. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando estamos ante una población donde la mayor parte, estamos hablando que solamente 10 de cada 100 personas podrían estar sanas? Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo y cómo se percibe esto? Más allá de que no se puede ver a primera vista, porque yo no veo a nadie arrastrándose en la calle ni sufriendo ni rompiéndose la ropa por el dolor que está sintiendo en ese momento. Entonces, ¿cómo se percibe eso? ¿Cómo se hace tangible? Tú vas a decir algo, Oscar, y te doy la palabra después. Creo que acá hay dos puntos importantes. Uno, la normalización de síntomas, porque cada día pensamos que tener dolor de cabeza todos los días es normal, pensamos que no dormir profundo es normal o que no tener energía en el día es normal. Eso por una parte, normalizar síntomas que no son normales. Y por otra parte está el tema de que físicamente nuestro cuerpo sabe defenderse. Entonces, no todo el mundo para estar metabólicamente enfermo tiene que ser obeso, por ejemplo, que es algo que podemos ver, pero sí lo que está pasando dentro de su cuerpo está mal. Y en definitiva, su metabolismo, que es una palabra compleja, pero realmente es cómo tu cuerpo puede obtener su energía, cómo su metabolismo está funcionando. Y aquí nosotros siempre insistimos en medir uno de los valores que son más importantes para poder determinar qué tan bien o qué tan mal está funcionando tu metabolismo, que es la insulina. Creo que es uno de los temas que más hacemos énfasis y referencia en nuestra cuenta y bueno, en nuestro proyecto, que es la resistencia a la insulina. ¿Y cómo podemos saberlo? Bueno, como bien dice David, no lo podemos ver a simple vista. Muchas personas que son flacas, que esto es una de las cosas más difíciles de hacer entender, es que una persona flaca, que no tenga sobrepeso, que no sea obeso, puede estar metabólicamente enferma. Y por eso siempre Incluso en invitamos forma. Sí, 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 incluso en forma, incluso, sí, 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 totalmente, con músculo, sí. Nosotros invitamos a las personas a medirse la insulina en sangre, entre otras cosas, pero con la insulina tendríamos un buen panorama de lo que está pasando por dentro, que muchas veces se puede ver, pero muchas veces no, y tal como tú lo comentas, David, que me parece muy buena observación. Sí, la pregunta es increíble. Te felicito por esa pregunta, David. Es una de las cosas a la que más nos enfrentamos, porque muchísimas personas que escuchan nuestro mensaje, y te debe pasar a ti también, dicen, no, pero yo soy flaca, o yo estoy flaco, no, pero yo voy al gimnasio 4 veces a la semana. Incluso yo no tengo grasa abdominal. Y hemos no sé si esto es una palabra, hemos superficializado la salud. Y la salud es muchísimo más compleja que eso. Nosotros siempre lo decimos. El cuerpo no es ni una calculadora ni una hoja de Excel. Es un laboratorio químico complejísimo. Pero hemos tratado de simplificarlo basándonos en valores muchas veces visuales. No, esta persona se ve bien, está saludable. Pero, por ejemplo, tú no puedes ver a simple vista cómo funciona la tiroides de esa persona, cómo tiene la testosterona esa persona, cómo está produciendo o no triglicéridos esa persona y guardándolos en sus órganos, que es la grasa más peligrosa, que es la grasa visceral. Entonces, esos parámetros visuales realmente no funcionan y por eso es que existe
de hecho es el 96% de la población americana, de los adultos americanos, es el 96%, un estudio que salió en 2021, están metabólicamente enfermos. Entonces, no es cómo te ves, sino cómo está funcionando tu cuerpo. Y ahí hay otra preocupación que Leire puede ahondar en ella, pero me gusta comentarla porque es uno de los puntos realmente neurálgicos de nuestro proceso, de nuestro proyecto, y yo sé que tú digamos, te sondeas por acá también. Ni siquiera, ni siquiera los rangos que utilizamos en los laboratorios para medir ciertos valores son adecuados. Y existe prueba científica que los desmiente. Te voy a poner un ejemplo, el ejemplo más claro de todos y el más controversial. ¿Tú sabías, David, que en 2015 el gobierno estadounidense retiró los límites de colesterol LDL y ya no lo consideran un factor de riesgo? No sé si lo sabes o no, no me tienes que responder, pero el problema es que no se habla de esas cosas. Y hoy, en 2023, 8 años después de que eso ocurriera, seguimos pensando que el colesterol LDL nos tapa las arterias y nos causa enfermedad cardiovascular. Y no es Oscar. cierto, está completamente desmentido. Dime. No, que lo que te iba a comentar, entonces estamos hablando que estamos frente a un sesgo brutal, porque realmente si, o es que estamos tan mal que no somos capaces de reconocerlo, porque realmente no tenemos un patrón de alguien saludable, que realmente uno pueda decir, bueno, así es que se tiene que ver a alguien que está sano y no somos capaces de reconocerlo. Y de hecho yo lo viví en los Estados Unidos, tengo incluso asesorados allí en los Estados Unidos que tienen que pedir en la tienda la talla M porque ya no las traen. Entonces, claro, si tú estás en un entorno tan enfermo, es muy difícil saber realmente qué tan mal estás. Yo creo que allí es donde Totalmente. se complica bastante la situación, ¿no? Porque además, si a eso le añadimos el tema de las analíticas, que ya lo saludable no se solapa con lo normal, si uno conoce una curva normal, es donde está encapsulado la mayoría, ya la mayoría está tan enferma que ya eso no se solapa con lo saludable. Pasa, por ejemplo, con la analítica de la vitamina D, que ya, bueno, la han ido ajustando, pero es que ya no se solapa esa y muchas otras. Entonces pasa también con el colesterol, cuando tú ves la analítica de cómo ese rango donde se baja todo el riesgo de mortalidad por todas las causas, está incluso por encima de las recomendaciones que te dan en una analítica de un laboratorio. Entonces tú dices, claro, vamos a ver quién está mandando aquí. Y allí es donde yo me quiero meter en el tema ya de pastillas, que justamente viene a relación con su nombre, ¿no? Hay más de 20.000 drogas aprobadas por la FDA en los Estados Unidos. O sea, no estamos hablando de que son un par y son solamente unos cientos, no, estamos hablando de 20.000, más de 20.000. Entonces, con toda esa investigación que hay detrás de toda esa industria farmacéutica, todas esas medicinas, todos esos fármacos que hay allí fuera, con toda esa cantidad de drogas aprobadas, ¿por qué no estamos mejorando? Sino más bien al contrario, estamos cada vez peor. Sí, porque al final esas pastillas no están realmente yendo a la raíz del problema. Y por ejemplo, la primera causa de muertes por enfermedad en el mundo es la enfermedad cardiovascular, los infartos, entre otros, pero enfermedades cardiovasculares. Y esas enfermedades cardiovasculares se sabe que no están producidas por un aumento en el colesterol. Pero ¿qué pasa cuando las personas se hacen su analítica y van, por ejemplo, al cardiólogo? La mayoría de los cardiólogos ven un colesterol, vamos a poner en 250, le mandan la estatina y le dicen, tú te tienes que tomar esta pastilla de por vida. Y esa no es la solución. Eso no va a hacer que baje tu riesgo de que te dé un infarto o que tengas algún problema cardiovascular. Y por eso es que, a pesar de que existe un montón de soluciones con pastillas, soluciones entre comillas, no mejoramos porque no está atacando la raíz, no está diciendo, esto es lo que hay por detrás, vamos a curarlo, le estamos dando una pequeña solución temporal a la consecuencia y estamos tapando esa consecuencia, ese síntoma. Pero yo ahora te pregunto, ¿por qué si hay estudios publicados en revistas prestigiosas como Cell Magazine en los que ves perfectamente cómo la curva se aplana justamente en ese rango entre 180 y 280, incluso hasta 300 de colesterol en promedio, tanto para hombres como mujeres, ¿a dónde están mirando esos cardiólogos? O
sea, yo aquí lo que opino es que obviamente estarán mirando pues al que le está por detrás dando algún incentivo, porque es que si no, ¿cómo tú me explicas que si los estudios están allí, la evidencia está allí, están haciendo caso omiso incluso cuando tú vas a una analítica? Porque de hecho a mí en el pasado también me quisieron meter estatinas, obviamente yo me negué, pero porque sabía con la mano en la evidencia fue que yo le demostré pues al médico de turno por qué era que yo no estaba dispuesto a tomar las estatinas. Creo que Eh, acá hay algo importante, David. Perdón, Oscar, vale, si quieres. No, bueno, dale. voy a decir eso rápido. Creo que acá hay algo muy importante y es que realmente no creo que podamos hablar de los médicos como individuos, sino como parte de un sistema de salud a los que ellos tienen que rendir cuentas. Y muchas veces ni siquiera se ven retribuidos de manera económica por mandar o no otra pastilla, sino que están supeditados a un sistema en donde no tienen la autoridad ni tienen la posibilidad de hacer algo diferente. Y a mí me gusta hablar de este tema porque al final esto no es culpa de tu cardiólogo o tu endocrino, en particular es el sistema de salud y los intereses económicos no de esas dos personas en particular, sino de todo lo que está por detrás, que son las grandes farmacéuticas como un ente y sí, como una fuerza mayor de lo que puede hacer cada médico especialista, no especialista, dentro de su práctica, dentro de un hospital, dentro de una práctica privada. Y creo que el problema es que van a pasar muchos años hasta que este sistema de salud y también el sistema universitario, porque esto es lo que les están enseñando y lo que a mí también me enseñaron en la escuela de medicina, que cuando el colesterol está más de 200 hay que medicarlo. Y van a pasar años hasta que acepten y hasta que las industrias que se benefician económicamente de todo esto pueda permitir que esto cambie. Y va a pasar tiempo. Y creo que parte de nuestro trabajo, del tuyo y del nuestro y de todos los que estamos intentando revisar evidencia científica, poderla compartir, comunicar, es eso, es explicarle un poco que existe una evidencia científica, que muchas veces lo que te dice tu médico no tiene evidencia científica y que simplemente es lo que el sistema quiere que ellos digan, y es complicado a veces Yo bueno, te, yo, transmitir esto. yo te voy a decir algo, David, para dar un poquito a la audiencia de historia, muy breve. Antes de 1980, ese es el año así tal cual, 1980, ningún gobierno en la historia del mundo se había metido en las recomendaciones nutricionales de la población. Todo había sido normal. Esto es alimento, esto no es alimento, esto se come y esto no se come. Nadie tenía que decírtelo. Pero a partir de ese momento, ya van 23 años 43 años desde 1980, que hemos permitido, porque lo hemos permitido nosotros, porque somos también parte del sistema, hemos permitido que los gobiernos, cada uno independientemente, pero basados en los mismos lineamientos, se metan en lo que debemos comer. Y por supuesto, alrededor de esas recomendaciones hay fabricantes de comida que tienen mucho poder adquisitivo y que pueden controlar el sistema. Como pasa en todos lados, hay monopolios en absolutamente todas las industrias. Y la alimentaria no se escapa de ese caso. Entonces, el problema empieza con nosotros porque hemos cedido a las autoridades de nuestros países, cualquiera que sea, que dicten lo que debemos comer. Y de ahí, fíjate este ejemplo que te voy a dar que es muy gráfico para verlo. ¿Por qué crees que existe en cada país una cesta básica que calcula el gobierno todos los años? Porque el gobierno nos está diciendo esto es lo que debería comer una persona normal. Es decir, tú Bueno, y como, porque además así manipulan la inflación también. ok, es otro, sale un poco de la materia, pero totalmente. Pero te están diciendo que con un salario base de X, tú puedes comprar 3 latas de sardinas que vienen aceites vegetales, 4 paquetes de arroz para alimentar a una familia de 3 personas, tantos sacos de harina, tantos sacos de frijol. El gobierno te está diciendo lo que deberías comer. Y lo preocupante de eso no es tanto que nos digan lo que tenemos que hacer, sino que nos estamos enfermando como nunca antes en la historia del universo. Es decir, sabemos de robótica, hacemos cosas espectaculares en cuanto a la ciencia, andamos con un computador en nuestro bolsillo, vamos a la luna, tenemos carros eléctricos, pero no tenemos la menor idea
de cómo detener la epidemia de enfermedades crónicas en la que vivimos todos metidos. Porque si no existiera una epidemia de enfermedades crónicas, sin pastillas este proyecto no tendría sentido. Y probablemente tu mensaje, David, tendrías que cambiarlo, tendrías que reinventarte. Pero realmente estamos hablándole a 9 de cada 10 personas en la primera potencia del mundo. Y eso no se sale de esa regla nuestros países de Latinoamérica. Es exactamente lo mismo. Que de repente no comemos galletas Oreo ni tomamos soda todos los días. Sí, pero estás desayunando con pan, almorzando con frijoles y plátano y cenando con pasta o cenándote una tortilla. Entonces, ojo, y cocinando todo con aceites vegetales. Y no le prestas atención a que todos esos carbohidratos tu cuerpo no tiene dónde guardarlos, los convierte en triglicéridos, aunque no los puedas ver porque sigue siendo una persona delgada, pero los convierte en triglicéridos, los guarda dentro de tus órganos, pero estamos saludables, no nos está pasando nada. Y el fin de semana tengo mis hábitos, no los cambio porque yo relativamente me mantengo una persona, bueno, yo tomo una pastilla de vez en cuando porque me da migraña, o bueno, sí, te voy a decir la verdad, David, yo me paro a veces a las 2 de la mañana con una gastritis y un reflujo que no te imaginas, pero eso es normal, yo vivo mi día normal. Bueno, lo que decía Leire antes, lo que mencionabas tú también, esa normalización de síntomas es lo que al final del día nos tiene acá a los tres conversando sobre este tema. Porque si bien el sistema no funciona adecuadamente o no funciona en pro de los ciudadanos, sino en pro de mantener el sistema, digámoslo de esa forma, los responsables somos nosotros. Y por eso nuestro mensaje va hacia controla tu salud, toma tu salud en tus manos, no le dejes tu salud a un médico que además no está ahí para ser tu mentor, está ahí para salvarte la vida, y bien que lo hacen, porque eso no lo podemos desprestigiar, bien que te salvan la vida, porque si tienes 30 años comiendo mal, teniendo malos hábitos y se te subió la presión a 200, gracias a Dios que puedes ir a un consultorio donde te dan una pastilla para que no te dé un ACV. Ahora, no puedes pretender que el médico se haga cargo de tu salud, porque el médico solo va a tener la capacidad, por lo que estudia, porque el sistema es así, de ayudarte a tapar el síntoma para aliviar, pero no lo curas tú con lo que haces todos los días. Y yo quisiera meterme un poquito más adentro en esa solución aparente, ¿no? Que vinieron a ofrecernos los fármacos y las pastillas. Yo, de hecho, ya, bueno, Leire daba algunas pistas por allí. Sigo teniendo mis dudas. ¿Los fármacos solucionan algo o solamente están allí para aliviar síntomas de un problema? Mira, acá hay algo importante y es algo que creo que hay que hacer más énfasis porque hay que comunicar esto. Cada pastilla que tomas te altera. Para lo que te tomas la pastilla, por ejemplo, para el dolor de cabeza, te lo va a quitar, pero también te cambia otros mecanismos de tu cuerpo, bloquea otras funciones de tu cuerpo. Es decir, tú te estás tomando una pastilla para algo y ese algo sí lo está tapando y también está desbalanceando otras cosas. Eso es importante. Solución aparente no creo, en mi opinión, no es una solución, es un tapar síntomas, esto quizás te puede mantener más calmado, más tranquilo, pero eso en algún momento no va a ser sostenible. Es decir, si tú te tomas una pastilla para el dolor de cabeza todos los días, te va a quitar el dolor de cabeza, pero si ese dolor de cabeza todos los días es porque tienes la presión alta, tienes hipertensión y no ha sido diagnosticada, bueno, va a llegar el punto donde ese dolor de cabeza va a pasar a más y realmente estuviste tapando un síntoma que te estaba alertando de algo más que estaba pasando y eso es lo que hay que atacar, la raíz. Creo que es muy importante como hablar de que cada síntoma, cada condición tiene una raíz, tiene una base y tiene una causa, que muchas veces va más allá de lo que hacemos nosotros, tiene que ver con nuestra genética, tiene que ver con nuestro entorno, pero tenemos que aprovechar todo lo que nosotros podamos modificar. Ese es nuestro mensaje siempre. Todo lo que nosotros podemos modificar en la alimentación, en el movimiento que tengo todos los días, eso es lo que voy a poder modificar para ver mejorías. Porque sí, hay cosas que no podemos hacer nada al respecto. Nuestros genes, nuestros papás nos los dieron y eso lo heredamos y no hay nada que hacer.
Vale, pero ahora te pregunto yo, porque por lo menos en el mundo de la suplementación, no es que, o sea, los suplementos no tienen efectos adversos, sino más bien efectos que no pueden promocionar. O sea, yo creo que, y soy cada vez más consciente de que tú tienes un suplemento, tú pones a prueba un fármaco y obviamente tú tienes una serie de efectos. Habrán algunos que son favorables según, pues, para lo que aplique en el momento y habrán otros que no. Entonces, y de hecho, hay algo que se conoce también como efectos paradójicos. Yo, de hecho, tomando ashwagandha, tuve efectos paradójicos, es decir, que tienes efectos contrarios a lo que Lo se que supone quieres. que para lo que debería funcionar, ¿no? A mí la ashwagandha me ocasionaba dolores de cabeza. Y yo decía, bueno, se supone que esto es para relajarte y para poder dormir mejor, y a mí me daba un dolor de cabeza casi instantáneo. Entonces, realmente, y luego te lo pongo incluso más difícil, luego te vas a los estudios que demuestran el efecto placebo y entonces ya allí te explota la cabeza porque es que no sabes realmente si es que si el suplemento realmente está funcionando para algo o es todo mental, porque es que hay evidencia incluso con la creatina de cómo el efecto es el mismo cuando le das creatina y cuando no le das creatina, cuando le haces creer que le estás dando creatina. Sí, sí, este tema es increíble. Efectos adversos y efecto placebo es complicado, es increíble. Y mira, por ejemplo, con todo esto que estás diciendo, el tema de los anticonceptivos. Hemos normalizado, por ejemplo, el uso de anticonceptivos orales. Vamos a quedarnos en los anticonceptivos orales. Esto es lo más común entre adolescentes, entre mujeres en la etapa reproductiva, jóvenes, no tan jóvenes. Creo que es de las pastillas que más recetan los ginecólogos y creo que pocos ginecólogos al recetártelas, en el caso de que te las receten, porque hay muchos países donde no necesitas una receta médica para tomar anticonceptivos. Y creo que muy pocos son los ginecólogos o los médicos, médicos generales, lo que sea, que te dicen realmente cuáles son los efectos adversos. Y estamos enviándole una pastilla a una mujer en su etapa reproductiva que está bloqueando una cantidad de funciones que tu cuerpo necesita, te hace ser propensa a tener problemas hormonales, aunque pensemos que es todo lo opuesto, porque muchas veces no, yo estoy tomando pastillas anticonceptivas para nivelar mis hormonas. No, estás bloqueando tus hormonas, estás produciendo peores desastres hormonales de los que ya tienes. Lo que tú estás diciendo, no solamente estás intentando tapar algo, sino que estás haciendo un desastre, porque no vas a conseguir ni siquiera lo que pretendes buscar, que es un balance hormonal, sino que vas a hacer todo lo contrario. Es peligroso porque las pastillas, hay muchísimas que Y la es gente que necesita. Dime, dime. Leire, y es que si estuvieses logrando ese balance hormonal, entonces te estarías haciendo dependiente de por vida de una pastilla. Sí, 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 es así. Y ahí es donde entra el tema que hemos estado hablando, de los intereses económicos. ¿Qué es más rentable para la industria farmacéutica? Enseñarte cómo puedes identificar tu etapa fértil y no fértil del mes, que no depende de nadie sino de ti y no tiene ningún costo, o decirte que tú todos los meses te tienes que comprar un paquete de pastillas anticonceptivas. Es complicado y a eso es lo que estamos sometidos todos los días. Mira, y al final, y aquí sí quisiera la opinión de Oscar, al final la industria, porque se ha dado cuenta también la industria de la tecnología, se están empezando a dar cuenta, de hecho la industria del automóvil también se está orientando hacia allá, se están empezando a dar cuenta que realmente el beneficio económico está en lo que se conoce como el modelo Amazon, es decir, el modelo por suscripción. Es lo que tú decías, a ti no te interesa que alguien vaya y te compre una pastilla y que el mes siguiente haya solucionado el problema y no vuelva. A ti te interesa que esa persona se quede con esa pastilla. Por eso ahora estamos viendo cambios incluso en la industria del automóvil hacia ese modelo de suscripción, hacia ese modelo Amazon. Yo te vendo el auto, pero entonces luego si tú quieres acelerar más, me tienes que pagar una comisión. Si tú quieres un upgrade para que tu auto cambie las luces de colores, tú me tienes que pagar una suscripción. Entonces, porque allí es donde está lo rentable. No está lo rentable en el que yo te vendo un auto que te dure 10 años, que tú le hagas mantenimiento y te dure toda la vida y que incluso tú se lo puedas luego dejar a tus hijos, ¿sabes? Ese no es el negocio. Por eso los celulares, pues también, bueno, aquí sería meternos ya en otra materia que no incumbe, pero es que todas las industrias han ido evolucionando justamente para que haya recurrencia, es lo que se conoce como recurrencia. A mí me interesa que tú vuelvas como cliente, sea para el mismo producto, en este caso pastillas anticonceptivas, o sea para otro. Por eso vemos empresas como Bayer que tienen inversiones en
distintas ramas de distintas industrias, porque se benefician de todos lados, no únicamente de una pastilla puntualmente. O sea, yo te voy a decir algo, Avi, y es la única manera que nosotros tenemos de cambiar esto, que definitivamente está muy mal. Y es también tu misión, lo sabemos que es tu misión. Nosotros estamos hablándole a personas que nos escuchan muchas veces a la semana, dando un mensaje de esperanza, igual que el tuyo. Tú decides, o sea, lo que le quiero decir a todas esas personas que nos escuchan es lo siguiente. Tú decides, tú tienes el 100% del poder, 100% de decidir qué vas a hacer con tu vida. Porque hay cuentas como las nuestras y hay muchas otras que, por cierto, tú te has encargado durante ¿cuántos años ya? 2 o 3 años de hacer la conferencia. 3, creo. Ok. Te has encargado Pues, de reunir a esas personas para dar el mensaje de esperanza, de que no tienes que vivir resignado a lo que te están diciendo que hagas, sino que puedes crear tu propio criterio con la información que es gratuita, que está en las redes sociales, para que tomes el control de tu salud. Entonces, yo no puedo decidir qué droga sale el año que viene, ni qué aprueba la FDA el año que viene, pero sí puedo decidir lo que hago todos los días cuando me da hambre. Sí lo puedo decidir. Y te voy a decir algo, no es un tema económico, que mucha gente lo confunde con un tema económico. Es que ustedes lo que comen es carne, ustedes comen cosas costosas. Bueno, déjame decirte que aunque es verdad que los huevos subieron de precio en Estados Unidos y ha habido muchas noticias al respecto, no hay nada más económico, más nutritivo y más saciador o saciante, no sé cómo se dice, que comer huevos. No hay, no existe, no se ha inventado, bueno, y ni siquiera te, en y te una agrego máquina. algo yo, no hay nada más costoso que la enfermedad, que te lo digo Además, yo que que me esa es la tocó pagar. contrapartida. Totalmente, totalmente. Entonces, ¿cuál es nuestro mensaje? ¿Cuál es tu mensaje de Full Músculo? ¿Cuál es nuestro mensaje de Sin Pastillas? ¿Cuál es el mensaje del doctor Biter? ¿Cuál es el mensaje del doctor Jaramillo? ¿Cuál es el mensaje del doctor Ernesto Prieto? Todas esas cuentas que tú has logrado reunir y que transmiten su mensaje. Que hay una mejor opción y que no cuesta más, solo cuesta tu voluntad de tomarla. Hoy me voy a levantar y voy a cambiar mi vida. Bueno, no tienes que hacer nada asombroso, no tienes que ser un superhéroe, no tienes que viralizarte en las redes sociales. Puedes hacerlo tú desde tu casa, tomando decisiones correctas y empezando con lo que compras en el mercado y metes en tu nevera. Es muy sencillo. Sal un rato. Nosotros, Lady y yo, a veces nos da ansiedad, diciendo como un chiste, ver cómo vives tú. Vive, sal, ve el sol, ponle los ojos y no se los quites. Ve el amanecer, ve el atardecer, camina, quítate los zapatos, cosas demasiado sencillas que hacían todos nuestros ancestros en todas las épocas de la civilización, desde que existe rastro de que somos seres humanos y que dejamos de hacer de los últimos 100, 150, 200 años hacia acá. Bueno, está en tus manos levantarte mañana y decir, hoy voy a cambiar mi vida, hoy quiero hacerlo mejor que los últimos 20 años. Y voy a cerrar esto con lo siguiente, no hay, Phil Hugo, correcto, no hay un arma más poderosa que lo que haces todos los días. No hay, no existe, no importa el contexto donde estés, no importa si estás en Nicaragua, no importa si estás en Miami, no importa si estás en Ciudad de México, no importa si estás en el último rincón del planeta. Lo puedes controlar y puedes simplificar tu vida teniendo hábitos que no son modernos, que no están relacionados con favorecer a una industria, sea cual sea, y que los puedes hacer tú con tus 2 manos, 2 brazos, 2 piernas y tu cerebro y tu corazón. ¿Sabes lo que sucede, Oscar? Que son tan sencillas las cosas que nos parecen surrealistas. Es decir, Tal si cual. tú vas allí fuera y le hablas a alguien del grounding, por ejemplo, porque me ha tocado, me ha pasado con amistades, tú le hablas de todos los beneficios que tiene el simple hecho de quitarse los zapatos y poner los pies en la tierra y no te creen, a pesar de toda la evidencia brutal que ha habido, sobre todo en los últimos años, en cuanto al grounding. Entonces, claro, no le creen por una parte y por otra parte, obviamente, está la industria farmacéutica allí todo el rato repitiéndote el mensaje en la publicidad de la televisión de que ellos tienen la solución a tu problema. Tienes esto, yo tengo esto. Tienes gripe, yo tengo este fármaco. Entonces, claro, es lo que es la repetición. Nosotros no tenemos el alcance que ellos tienen
y ellos se lo han ganado a pulso. Obviamente son industrias muy, muy fuertes. Yo te doy un ejemplo que a mí prácticamente me ha asombrado mucho el estando aquí en México, porque por cualquier farmacia, que hay farmacias prácticamente en cada esquina, que tú pases, publicitan los esteroides anabólicos en la puerta. Todas las farmacias publicitan los esteroides anabólicos en la puerta de venta libre. Y yo digo, aquí, Sí. ¿quién te dice cuáles son los efectos adversos que tiene todo esto, de los cuales es muy difícil te vayas a escapar? Nadie. Pero se ve que tienen tal poder que obviamente la otra cara de la moneda no importa mostrarla. Por eso hay mucha gente allí fuera en redes sociales que piensa que yo estoy en contra de los fármacos o de los suplementos. No, yo no estoy en contra ni de los fármacos ni de los suplementos, pero yo quiero, ya que todo el mundo está allí fuera vendiéndote fármacos y suplementos, pues yo me voy a dedicar a mostrarte la otra cara de la moneda y a hacerte ver que no todo lo que brilla es oro. Ya como tú decías, Oscar, ya que cada quien decida. El problema es que vivimos en la era de la información, pero también en la era de la indecisión. Tenemos tanta información que no somos capaces de reaccionar. Creemos, viendo programas de concurso, creemos que somos más inteligentes. Viendo programas de noticias todo el rato nos hacen creer de que estamos, no sé, incluso hasta pudiendo de cierta forma ayudar, porque hay gente que dice, no, tú no ves noticias. ¿Y cómo te enteras lo que pasa al otro lado del mundo? Pero es que si no me afecta, entonces tú no te preocupas por lo que está sucediendo. No, pero es que no me afecta. O sea, viendo la noticia no estás ayudando nada tampoco. Entonces te hacen creer, o sea, te meten como en una especie de ilusión en la cual te hacen creer de que realmente te estás moviendo cuando realmente es todo lo contrario. Te están manipulando hasta cierto punto, te están pudiendo manipular, esa es la realidad. Y que tenemos tantos estímulos y cada vez son más cortos. Fíjate ahora TikTok, nosotros somos una generación, creo los tres, que crecimos en redes sociales que eran fotos y frases, no más. Luego llegaron los videos, la mensajería instantánea, pero a día de hoy son vídeos de poco más de 30 segundos, incluso mucho menos, y es desliza, 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 y te hacen creer, porque conozco gente que no, es que yo lo hago para informarme, pero es que no te informas, a la hora ya se te ha olvidado todo lo que has visto allí. Entonces es una ilusión constante en la que vivimos que nos mantiene en esa indecisión por la cantidad de información que nos provee. Entonces, y aparte, bueno, lo que tú decías, ¿no? Ese efecto compuesto que nadie ve. En las inversiones todo el mundo conoce el efecto compuesto, pero tienes que mantenerlo, tienes que sostenerlo a largo plazo. Ese 1% cada día sostenido en el tiempo, que es realmente que hace el cambio brutal a largo plazo. El problema es que como no se ve, es el mismo sesgo que hablábamos antes. Como tú no ves esa gente que está sufriendo, porque la gente que está padeciendo una enfermedad grave está en su casa o está en el hospital, tú no la ves en la calle o no la ves si tiene una patología, salvo que fuese muy, muy tangible, como puede ser un vitiligo, como puede ser un pie diabético, o pues que tenga un sensor de glucosa en el brazo, pero de lo contrario tú no percibes que esa persona está enferma y probablemente sí está enferma, pero su negocio depende de mostrarse saludable, probablemente nunca tampoco lo vaya a aceptar, ¿no? Nunca tampoco vaya a cambiar esa identidad, como me tocó a mí en su momento, y decir, bueno, yo estoy pasando por esto y ahora me voy a dedicar a recuperar mi salud y luego mi físico. Primero la salud y luego va el físico. Entonces, a mí me gustaría meterme ya en algo un poquito más controversial, y esta pregunta me gustaría que la respondiera Leire, porque ya para ir terminando, ¿qué tanto sabe un médico de nutrición? Porque a fin de cuentas, si estamos hablando que, obviamente, bueno, la nutrición hablando no únicamente de lo que nos metemos en la boca y cómo nos alimentamos, hablando de todo lo que mencionaba Oscar, ¿no? El grounding. A fin de cuentas, no nos alimentamos únicamente de los alimentos, no nos nutrimos, perdón, no únicamente de los alimentos, nos nutrimos del sol, del grounding, de los pensamientos, del aire, de la hidratación, de la correcta hidratación, etcétera. Entonces, ¿qué tanto sabe un médico si a día de hoy hay tanta evidencia de que todo eso es la base de nuestra salud y de nuestro físico? ¿Qué tanto a ti como médico te hablaron de todo esto? De física cuántica, de los electrones, de... Cero. Nada, estoy exagerando. Poco, muy poco. De hecho, te lo comentaba antes, a mí siempre me llamó la atención y estudié muy poco de esto porque no era parte importante de lo que era nada, el pensum, el currículum. No, no era parte importante. De hecho, creo que Oscar también dijo algo muy importante, que es que la medicina hoy en día no es preventiva. Es decir, la medicina de los hospitales, de las consultas médicas, es totalmente reactiva. Es decir, hay un problema agudo, tienes una infección, perfecto, lo podemos atacar con este antibiótico. Te caíste,
perfecto, está esta solución quirúrgica, no quirúrgica, pero esa es la medicina, poco preventivo. Y la alimentación ha sido vista, desde mi punto de vista, para la medicina convencional como algo preventivo y no como algo que te puede ayudar a revertir o a mejorar una condición. Y desde ese punto de vista, pues la medicina convencional poco tiene en prevención. Entonces, para responder tu pregunta en pocas palabras, poco, muy poco te enseñan y siempre es muy básico, es decir, lo típico de las calorías, de comer menos calorías o moverte más para que el balance calórico sea negativo y pierdas peso, poco más que eso. Entonces, en general, en la educación médica básica no hay mucha educación nutricional, por no decir que no hay. Claro, entonces allí entramos en un problema porque si no te enseñan la base de lo que es esa nutrición, hablando de ese a modo holístico, ¿no? Con todo lo que Ujú. comentaba, entendiendo que no nos nutrimos únicamente de los alimentos, no te enseñan esa base y encima tienes a esa industria farmacéutica allí detrás presionando, porque esa es la realidad. Por eso a mí me lo comentó, de hecho, el doctor Alberto y me dijo, David, ¿tú te has preguntado alguna vez por qué? Y hasta ese momento nunca me lo había preguntado. ¿Por qué a los médicos hombres le mandan chicas guapas para ofrecer los fármacos? Y a las médicas mujeres le mandan pues chicos guapos para ofrecer los fármacos. Obviamente, claro, hay una industria detrás presionando, ofreciendo comisiones, dando conferencias, patrocinando viajes, y obviamente eso ya deforma todo lo que es la industria de la medicina en caso tal de que fuese preventiva. Entonces, claro, ya a partir de allí pues se desfigura todo. Y para terminar, a mí me gustaría, yo siempre he visto que me da la impresión, tú lo mencionabas antes, Leire, el tema de la genética. Y me da la impresión de que la genética es algo así como nuestros nuevos dioses, porque en el pasado buscábamos entre los dioses los culpables de las tragedias, ¿no? Si era un terremoto, si era una epidemia, si era una sequía, siempre teníamos un dios para todo, ¿no? El dios de la guerra, el dios de los mares. Entonces me da la impresión de que a día de hoy, a pesar de toda la investigación que hay en torno a la epigenética, Ujú. me da la impresión de que lo que no conocemos, estamos buscando la respuesta en los genes cuando pareciera, o por lo menos por lo que yo he seguido sobre todo los últimos años en este mundo de la medicina, sobre todo a nivel más integral, que muchos de estos males que le atribuíamos a nivel genético, se están viendo muchos de ellos reversibles. Entonces, Total. ¿cómo nos explicamos que hayan médicos que, por una parte, bueno, estemos revirtiendo enfermedades como lo están haciendo ustedes, que son ya demostradas reversibles, pero por otra parte también hay médicos allí integrales que están revirtiendo enfermedades que se creían que no eran reversibles o que tenían una base genética? Y yo, de hecho, se lo pregunté en su momento al doctor Alberto. Yo le dije, si mi abuela tuvo cáncer de mama y fuese genético, entonces mi madre está destinada a tener cáncer de mama. Claro, no, y es que hay algo muy importante que es la epigenética. Alguien lo comentó en el live, que yo dije, los genes no se pueden modificar y alguien puso, sí se puede modificar. A ver, los genes están, no puedes alterar los genes y lo que puedes modificar es la expresión de esos genes y eso es lo que es la epigenética, que dependiendo de lo que yo haga todos los días, de mis hábitos, de que si fumo, de que si no fumo, si hago ejercicio, no hago ejercicio, dependiendo de qué como, algunos genes se van a expresar. Entonces, si esa es la base, yo puedo tener, por ejemplo, en el caso que comentas, David, del cáncer de mama, puedo heredar los genes que me van a predisponer a tener esta enfermedad, pero no por tenerlos es totalmente seguro que tenga esa enfermedad. ¿Y cómo se explica eso? Bueno, porque el entorno juega un papel muy importante en la expresión o no de esos genes. Y esa es la importancia de entender que sí puedo tener una carga genética importante, pero siempre va a tener muchísimo poder lo que uno haga para que eso se demuestre o no. Claro, pero te doy un ejemplo y quisiera también aquí la opinión de Oscar. Yo publiqué no, hace un par de días en un Reels un estudio, obviamente está hecho en ratones, ¿no? Con una dieta igualada, alta en calorías, y se veía como el 70% de los genes respondía al ayuno intermitente. Estamos hablando del 70%. Claro, yo lo veo de esta forma, es como que tú vienes con un tablero, en Venezuela la llamamos una brequera, ¿no?
breques, no sé cómo se le dirá en otros países de habla hispana, pero tú vienes con tu brequera eléctrica y claro, esos son tus genes y obviamente los puedes, como decías bien tú, los puedes expresar o no, dependiendo de pues quién esté manejando. Obviamente tú no puedes, si tú eres un pianista y a ti te dieron un piano pues de mala calidad, tú el piano no lo puedes cambiar, pero es que tú pones allí un artista que sepa tocar el piano y es que te va a tocar una pieza increíble aún con el peor piano que exista. Entonces yo entiendo que uno no pueda cambiar el piano, pero allí es donde juega un papel importante ese contexto, ese ambiente que de hecho comentaba Oscar antes. Entonces me gustaría ya para cerrar, ¿qué opinas tú, Oscar, en ese caso de cómo, ya que estás quitando digamos, esa medicina farmacocentrista, ¿en qué nos centramos? Fíjate, diste la apertura para algo muy importante que tenemos que decir, David, y es un disclaimer. Sin pastillas no es, deja de tomarte las pastillas. Eso es lo primero. Sin pastillas es un mensaje, lo que comunicamos nosotros, junto con otras cuentas que hacen cosas muy parecidas, entre ellas la tuya. Comunicamos un mensaje de esperanza para que, basado en ciencia, porque para eso hay una médica en nuestro equipo, que lidera este equipo, es un mensaje de esperanza, basado en ciencia, para demostrarte a todo el que nos oye que hay mucho que puedes hacer por tu salud, a pesar de que estés tratando un síntoma que te dijeron que era incurable. Tus hábitos del día a día, y lo vemos todos los días con las personas que atendemos y que forman parte de nuestra comunidad, y tú lo ves también, David, mejoran su salud sin importar el síntoma que tengan por lo que hacen todos los días. Esos genes que se expresan, por ejemplo, de ese ratón, cuando hace ayuno intermitente, o el ratón, hay muchos también con ratas, por ejemplo, el efecto de los aceites de semillas con las ratas, el tipo de químicos que liberan en el cerebro, que son igual de adictivos que el compuesto que está en la marihuana. Todos, todas esas manifestaciones, aunque no escuchemos de ellas hablar y escuchamos, por ejemplo, que la carne roja es cancerígena, que los huevos te tapan las arterias, aunque no escuchemos de esas cosas que están sucediendo, pues esas cosas están demostradas y nuestro proyecto se basa en ciencia y por eso, insisto, tenemos una médica que sabe interpretar los estudios y sabe definir qué estudio tiene más valor que otro. Todas esas cosas se pueden afectar con lo que haces todos los días. Entonces, empieza por simplificar tu vida y empieza por creerte que puedes hacer algo por tu salud. Tu salud no está en manos ni de un médico ni de una caja de pastillas. Porque, y este es básicamente nuestro eslogan, que lo hemos descubierto en el camino, ni siquiera lo inventamos nosotros, pero ha salido solo. Si alguna vez fuiste saludable, puedes volver a hacerlo. Si naciste saludable, si Dios, la naturaleza, o sea quien sea que creas que te creó como ser humano, que te dio el regalo de la vida, si te hizo saludable, tienes el derecho de ser saludable a lo largo de tu vida. A pesar de que hayas interrumpido esa salud en algún punto de tu vida, a los 30, a los 20, a los 15 o a los 55, puedes recuperarla porque tu cuerpo sabe hacerlo. Así como no tuvo mecanismos para defenderse cuando la liga explotó y te enfermaste y te apareció la presión en tanto o el azúcar en 190, un día que fuiste al médico, así como tu cuerpo no pudo aguantar esos años de malos hábitos y tuvo que explotar, tú tienes en tus manos con tus hábitos diarios las herramientas para que tu cuerpo recupere esa salud y vuelvas a ser esa persona saludable que fuiste durante varias décadas seguramente y que dejaste de serlo. Y me despido con ese mensaje, David, y quiero darle un mensaje a tu audiencia de lo siguiente, y tú tienes la convicción de esto también, y lo quiero reiterar porque es algo muy, muy importante. Si tienes diabetes tipo 2, si tienes hipertensión, si tienes hipotiroidismo, si tienes migrañas, si tienes asma, si tienes enfermedades autoinmunes, si tienes molestias crónicas que estás normalizando, como la gastritis, el reflujo, la acidez,
si tienes problemas de piel, si tienes problemas intestinales, si tienes hígado graso, si tienes el intestino permeable, lo puedes revertir, pero no dejes en tus manos, en manos del médico hacerlo, porque nunca lo va a hacer, porque no tiene las herramientas para eso. Él no estudió para eso, él estudió para salvarte la vida en caso de que esté en una situación crítica. Está en tus manos volver a ese estado de salud de cuando no tenías diabetes tipo 2, no tenías hipertensión, no tenías hipotiroidismo, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, por algo, yo siempre digo que por algo se llaman enfermedades modernas, ¿no? Y la gente no se pone, no se para y no se pregunta por qué se llaman enfermedades modernas. A mí me encanta la analogía de, bueno, ya yo daba la del pianista, ¿no? El piano y quien lo toca son Buenísima. dos cosas distintas, pero a mí me encanta la analogía del revólver. A fin de cuentas, tú tienes el revólver y tienes las balas que son los genes, pero va a depender de si tiras o no del gatillo, ¿no? Allí está ese entorno, esa epigenética que hemos descubierto en los últimos años y que también vivimos un poco sesgados y sobre todo no engañados, sino sesgados porque nos da la impresión o nos han hecho creer de que el ser humano ha evolucionado en los últimos 200 años, Tal cual. cuando realmente es una ventana Tal muy cual. pequeña de todo lo que ha significado la historia del ser humano en la Tierra, que básicamente esos 200 años, si lo llevamos a un plazo de 24 horas, estamos hablando de algunos minutos y poco más. Entonces, ese es el entorno que conocemos, eso es lo conocido, por eso es que es tan difícil hacerle ver a la persona todos los beneficios que hay en el grounding, en la exposición al sol, en la correcta hidratación, con agua, no con refrescos ni electrolitos endulzados con aspartame y todas estas historias de endulzantes artificiales. Entonces, claro, por eso es que es tan complicado porque la gente es lo que ve a diario. Realmente yo no los culpo porque si es lo que tú ves a diario y a repetición, para ti es lo normal. Lo anormal es lo que hacemos nosotros. Lo anormal es quitarte el calzado y pararte en medio de una isla, en una avenida, porque a mí me tocó hacerlo, lo hice en Tijuana, no conseguí un parque y me quitaba el calzado y pues me paraba como un loco en medio de la autopista en la isla porque era la única forma de hacer grounding. Entonces, claro, lo anormal es eso, frente a todo lo normal, que es justamente esa jungla de concreto en la que vivimos, que incluso ya hay en ciudades y países en el mundo donde se está empezando a reclamar el derecho por la luz solar, porque es que incluso el derecho a la luz solar lo estamos perdiendo con todos los rascacielos y los edificios. Entonces, bueno, yo a modo de simplemente de cierre y para que sean ustedes quienes se despidan, es justamente recordar eso, que tú no puedes cambiar el piano que te tocó, tú no puedes, para quien sea ludópata allí fuera, tú no puedes cambiar las cartas que te tocaron, pero sí puedes intentar engañar a la vida, porque en póker se hace, en póker tú puedes ganar sin cartas tuyas y sin cartas en la mesa, se han ganado millones de dólares en el mundo del póker. Entonces puedes engañar de cierta forma a la vida para justamente que esas cartas que tienes tú y las cartas que están en la mesa o las cartas que estén en el universo jueguen a tu favor. Entonces me gustaría que los últimos segundos, los últimos minutos, tómense el tiempo que quieran, ustedes se despidan y por supuesto nos recuerden dónde seguirlos en redes sociales. Yo no lo voy a hacer, lo va a hacer Leire porque ya hablé mucho, así que Leire, dale. Último Bueno, mensaje como médica, que por cierto, hablaron por ahí del doctor Baiter, que no hay que desprestigiar a los médicos porque hay gente como el doctor Baiter que sabe mucho. Por supuesto que sabe mucho porque él tuvo que formarse, después de haber ejercido tantos años la medicina, tuvo que formarse en este tipo de cosas que hoy en día estamos hablando acá. Entonces, me gustaría, Leire, me perdonas a David que haga la entrevista, para despedir a Sin Pastillas este espacio tan privilegiado que tenemos con David. David No, quiere decir algo, Oscar. y Dale. sé cómo quiero que despida Leire la entrevista, porque yo no sé si tú te enteraste, cuando tú estás en Madrid, muy probable que sí, que la reina Leticia en una conferencia, creo que iba relacionado con el cáncer, hizo una pregunta, ¿no? Lanzó una pregunta al panel de expositores y preguntaba que por qué con toda la evidencia que hay detrás de esa medicina integral o medicina más holística, ¿no? Que incluye todos los temas que hemos estado hablando, con toda la evidencia que hay detrás, todavía no se está usando como tratamiento primario para enfermedades justamente llamadas modernas. La respuesta del señor que estaba a cargo obviamente, del seminario, fue que era el futuro de la medicina. ¿Qué tú responderías si esa pregunta te la hiciera la reina Leticia a ti? ¿Por qué no se está usando con toda la evidencia que tiene detrás
toda esa medicina holística o medicina integral Bueno, para tratar las todo lo enfermedades opuesto a lo que dijo que es modernas. del futuro, es la medicina del pasado, es lo que hemos hecho durante millones de años y por dejar de hacerlo es que nos enfermamos. Creo que eso, y no es la medicina del futuro, es la medicina del pasado y tiene que ser la medicina del presente. Y creo que esa es una de las cosas que me motivan a mí y que nos motivan a Oscar y a mí como sin pastillas a hacer esto todos los días, a poder ayudar a personas a cada día darse cuenta que lo que hacen, lo que comen, básicamente lo que comen y lo que hacen también, pero es que lo que comen comemos varias veces al día, empezando por eso. Y es toda la información, es la comida, lo que le damos, es la información que le damos todos los días a nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuál es nuestra invitación? A hacer un llamado, porque lo estamos haciendo todos los días, estamos ayudando a personas que son diabéticas, que son hipertensas, que tienen malestares crónicos, gastrointestinales, por ejemplo, y que no han podido encontrar una respuesta a que nos sigan, que como dijiste David, ¿dónde nos pueden seguir? Bueno, nos pueden seguir, nuestro Instagram principal es Vive Sin Pastillas, nuestra página es www.sinpastillas.com y los invitamos, si no les importa, les voy a invitar, Oscar, al reto del 6 de enero, porque nada, que se animen a... ¿Qué pasó? Febrero. Perdón, me pasé. 6 de febrero. ¿Y por qué los invito a esto? Porque es cómo empezar, porque yo sé que una de las principales preguntas de, bueno, las personas nuevas más que nada es de qué hablan, de qué nos está hablando esta gente, de que viene a decirme que puedo vivir sin pastillas, como se llama nuestro Instagram. Bueno, ¿de qué se trata? De hacer pequeños cambios en la alimentación, de volver un poco a nuestro pasado sin tener que sonar a que vamos a vivir como en la selva. No, no se trata de eso, se trata de simplificarnos, de evitar un poco la modernidad, porque cuando nos adentramos tanto en esa modernidad, aparecen las enfermedades modernas. Cuando le damos prioridad a los alimentos procesados, nos enfermamos. Cuando queremos sustituir esos hábitos de todos los días por una pastilla, porque pienso que ¿para qué me voy a complicar cambiando mi alimentación si me puedo tomar una pastilla para la tensión y listo? Nos enfermamos y no le damos resultado, no encontramos una solución real a largo plazo. Nuestro llamado es a todas esas personas que lo que están haciendo algo, se están esforzando y no están viendo un cambio. Las personas que se sienten bien, que sigan haciendo lo que hacen, porque no tienen por qué cambiar nada, pero específicamente esas personas que tienen síntomas y que no saben de dónde vienen, que por ejemplo la típica, me duele la cabeza todos los días, he ido al neurólogo, he ido al cardiólogo, he ido a cuánto médico y cuántos exámenes me han hecho y todo está bien, pero no estás bien. A todas esas personas les enviamos nuestro mensaje de que sí hay otra alternativa para sentirte bien, más allá de que tus exámenes salgan todos bien, normal, dentro del parámetro que conversábamos, que muchas veces no se correlaciona ese parámetro de normalidad con necesariamente estar saludables. A todas esas personas las invitamos a seguirnos y, y les proponemos una perspectiva diferente y basada básicamente en la alimentación. Creo que eso sería nuestra Y te invitación. faltó decir algo importantísimo, Leile. Si lo que vienes haciendo no te funciona, no te sigas esforzando, cambia de estrategia. Empieza a ver si quizás te has equivocado, que es válido, todos nos podemos equivocar, y hay algo mejor por hacer. Hay algo más efectivo que te va a traer resultados más rápido y que sí puede atacar el problema de la raíz, que no es el síntoma. El problema de la raíz no es la diabetes tipo 2, es lo que hay por detrás que hizo que esa diabetes se manifestara. Tampoco la hipertensión y así con todas las enfermedades. Ese no es el problema. Y por eso es que eso solo lo puedes tapar con una pastilla, porque no es el problema, no se cura. Eso no se cura lo que está detrás, que destapó ese problema. Y yo creo que lo importante aquí, ya para despedirnos, era lo que comentaba justamente Leire, ¿no? Que hay tanta información y también son tantos los insultos a los cuales hemos sometido a nuestro cuerpo que es difícil saber por dónde empezar. Y yo creo que es interesante herramientas como lo que ustedes proponen porque te dan justamente esa guía de por dónde empezar a atacar el problema, que por donde empieces realmente va a empezar a generar un efecto en cascada que a fin de cuentas va a ir mejorando todo lo demás. Entonces, nada, chicos, de verdad que les mando un abrazo enorme. Me ha encantado, me hubiese gustado pasarme aquí 2 horas con ustedes, así que para seguir hablando de cositas, me quedo con un montón de preguntas allí anotadas. Les mando un abrazo enorme, a seguir a estos dos cracks en redes sociales, apuntarse al reto de Sin Pastillas y bueno, seguramente va a ser
la primera de muchas entrevistas que les haga, porque estoy seguro que van a seguir evolucionando y seguir trayendo cositas interesantes por allí. David, mil gracias a ti por la invitación. La pasamos buenísimo y sí, no será la primera vez, así que nos veremos pronto. Mira, no sé por qué razón se me cerró el Instagram. No sé si ustedes también. Me quedé solo hablando en el Instagram. Ah, se me cayó la conexión. ¿Me escuchan por allí? Me quedé solo. Bueno, todos los que estuvieron por allí, yo no sé si todavía me están viendo en Instagram, porque realmente se me fue algo pasó, se me fue la conexión y se me fue Leire y se me fue Oscar. No sé si todavía siguen por allí, Leire y Oscar, pero bueno, vayan a seguirlo en su Instagram de Sin Pastillas. Quien no conocía esta cuenta, les mando un abrazo enorme. Toda la entrevista, quien no la haya visto, la haya visto completa, luego sube en su totalidad a lo que es el Spotify, el podcast, que lo tienen en Spotify, en Podimo, en Evox, en Google Podcast, en Apple Podcast, en todas las plataformas. Así que vayan y sigan el podcast, que ahí van a tener la entrevista completa a los chicos, a Oscar y Leire de Sin Pastillas. Oscar y Leire, no sé si están por allí, si me escuchan, me van a disculpar, no sé qué fue lo que pasó, que se me desconectó. Les mando un abrazo enorme, chicos, un abrazo fuerte y a seguir a los chicos de Sin Pastillas.